andamos por la ciudad de Azusa, ya cerquita de las montañas. Un poco más adelante las montañas y unas cuantas millas hacia adentro del río San Gabriel. A ver si ahora sí se nos hace ir a darnos una buena refrescada al río. Aquí hacia la derecha se puede ver el primer lago grande. Aquí yendo el camino, aquí se puede uno estacionar para ir a echar un vistazo en el camino hacia el río San Gabriel. La última vez que venimos, pues estaba el camino cerrado y no dejaban pasar. Ahora lo bueno es que no está cerrado. Bueno, aquí este es el primer lago hacia la derecha, y ya en el segundo se da vuelta a la derecha, va a estar el camino hacia el río San Gabriel. Bueno, ya estamos aquí. Este se puede decir que ya es, pero aquí es un lago. Pero donde vamos es más adelante. Bueno, aquí ya llegamos a East Fork Road. Damos vuelta a la derecha hacia el este. Podemos ver hacia los lados el cañón San Gabriel. Pero todavía vamos a seguir todo derecho por este camino Liz, hacia donde termina el último parking, y allá vamos a caminar. Ok, vámonos por este caminito, y a un lado está el cañón San Gabriel. Esta área donde vamos entrando, ya estamos cerca de donde vamos a ir. Es el campo Williams. Este le llaman el campo Williams. Aquí pueden rentar un espacio para un Airbnb, también para casitas de campaña. Creo que también rentan cabañas aquí. Si quieren venir a echar unos días, un fin de semana en la naturaleza, respirar el aire fresco. Ahí está el río, ahí luego. Incluso allá abajito en el río, ahí se ponen a buscar oro. Ya ahí desde el campo Williams. Dice que ya estamos cerca de donde vamos a llegar. Hacia acá está el río, hacia la izquierda. Sitio aquí donde se une el cauce de dos partes del río, uno a la derecha, otro a la izquierda. Y ya adelantito está el parking. Vamos llegando al área donde está el último parking. Ya para allá donde se ve rojo, allá ya no se debe de pasar uno. Bueno, aquí donde nos parqueamos, vamos a parquearnos para acá. Allá adelantito está el cañón, se mira bonito el panorama, ¿no? Allá adelantito. Bueno, ahorita voy a enseñar algo aquí. Bueno, aquí para el otro lado donde nos estacionamos está este anuncio, y por ahí hay otro. Es el único inconveniente de venir a los parques, que se necesita un permiso. Un permiso que claro que te cobran, que te cuesta dinero. Ese permiso, por ejemplo, lo venden a la entrada de las montañas. Hay un lugar donde lo venden, y supuestamente creo que también lo venden en las tiendas de deportes Big Five. Y supuestamente si no tienes ese permiso y no lo pones en tu carro, la primera vez te dan así como un simple warning, y la segunda vez ya te dan notificado. Así que ahorita me estoy arriesgando yo, aunque no me han dado ningún warning por lo pronto, de las veces que he venido. Como que vienen a checar nomás en las mañanas, o quién sabe. Pero bueno, vamos a irnos a pasear, aunque no tenga el permiso ese, que no lo he comprado. Esta es una muy bonita opción. Aquí hacia la izquierda está el cañón San Gabriel, y por el lecho del cañón pues está el río San Gabriel, del mismo nombre. Aunque aquí ya hemos venido ya varias veces, hoy no venimos a buscar oro. Es una puta chinga, la neta, y se obtiene muy poquito. Hoy la misión de hoy
Solo es pasear, respirar el aire fresco, disfrutar de la naturaleza. Vamos a mostrar la naturaleza. Ahorita el camino está un poquito muy soleado, pero más adentro está más verde. Ok, la misión de hoy es mostrar la naturaleza y pasearnos y a ver si nos metemos al agua. Esa es la misión del día de hoy. Del río, como 5 minutos caminando, pero allá abajo es donde luego vienen mucho a buscar oro. Los que les gusta hacer eso como hobby, pero habría que ver qué tanto sacan, ¿verdad? Acampar. Vemos que ya hay gente aquí acampando. Aquí está bien bonito los árboles, el fresco, hasta huele diferente, el olor a verde. Ya habíamos pasado por aquí antes. Qué rico se respira aquí. Claro, para venir a hacer camping ya sí conviene agarrar el permiso. Que hay permiso de parking y creo que también se ocupa uno para hacer camping. Allá abajo está el río, pero vamos a seguir más adelante. Más adelante para buscar un lugar bonito en el río. Estas semanas pasadas estuvieron hasta arriba de 100 grados. Ahorita ya no está tanto, está a 80 y tantos. Pero igualmente para no quedarnos con las ganas. Decía para no quedarnos con las ganas de meternos al río con la simple intención de descansar y refrescarnos.
Aquí como referencia donde está este árbol viejón. Es como si fuera una mano con muchos dedos. Tiene el tronco bastante grueso y se ve muy antiguo. Bueno, aquí vamos a quedarnos. Aquí para abajo está muy bonito la parte del río. Y más que nada el panorama. Allá arriba se mira el cañón bien bonito. Como es un cañón, pues es un agujero. Pues ya aquí no da el sol. ¿Verdad? Allá abajo está muy bonito el río. Vamos a ver cómo está para allá. Nomás que eso sí, hay que tener mucho cuidado de no meterse en las hierbas porque aquí hay mucha, ¿cómo se llama? Mucha hiedra. Mucha ardillita por aquí. Como decía, aquí hay mucha hiedra y de la que pica esa de que te hace roncha. Así que hay que tener cuidado de no meterse en las hierbas. Miren nomás tremendo hoyo ahí. Alguien anduvo buscando oro. Aquí está el río y pescaditos chiquitos y tepocates, estos renacuajos. Aunque se siente que está muy fresco aquí. Bueno, vamos a disfrutar aquí tantito de la naturaleza. El agua está bien fría. Me hubiera gustado disfrutar de esta agua cuando estaban los calorones gachos.
Quién sabe si se alcanza a ver con esta camarita porque esta no tiene zoom. Algunas personas que todavía disfrutan del río, aunque como es el cañón viene siendo pues un hoyo, pues allá hay pura sombra, aunque todavía hay sol, pero allá abajo ya el sol ya no va a dar. Ya vamos camino casita, allá se alcanza a ver el parking y aquí el gran hoyo este llamado el Cañón de San Gabriel. Parece que esto es todo y ahí la vimos.